Buenas tardes, ¿qué tal amigos? Ya es martes, son un poquito más de las 6:30, pero bueno, ya estamos aquí, hoy es 9 de diciembre ya de 2025 y bueno, pues empezamos a saludarlos, los que se vayan conectando a esta transmisión en vivo, son muy bienvenidos, cualquiera que ustedes, donde quiera que ustedes nos estén escuchando y viendo. Nos da mucho gusto recibirlos y darles la bienvenida a esta transmisión en vivo de Somos la 4T Noticias. Bienvenido Gigo, el gato negro, bienvenido también, saludos amigo, gracias por estar aquí como siempre todos los días, muy buenas tardes también a ti, querido amigo. Rayo McQueen, el Rayo McQueen, ¿se acuerdan del Rayo McQueen? Bueno, pues aquí se está conectando el Rayo McQueen. López, también saludos, bienvenidos, buenas tardes. Pedro Ramírez, buenas tardes. También Armando Hernández, bienvenido. El primo, también saludos, bienvenido. ¿Quién más está por aquí llegando? Vamos a ver. Quijano, también. Gracias, Quijano. José Goner, también. Gracias por estar aquí. También a Filiberto, o Filberto. Parece que es Filberto. Filberto Cisneros, gracias por estar aquí. Marichuy Ornelas, bienvenida. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Vamos a ver quién más se sigue conectando para proceder a hacerles el resumen de los temas que vamos a estar tocando el día de hoy. Charo Gal, ¿será Charo Galmiche? Pues probablemente, si eres Charo, saludos, bienvenida, gracias por estar aquí. Chingpo, saludos, Chingpo, bienvenidas, buenas tardes a todos los que están conectando. Nos da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta transmisión en vivo. También a Pelón, bienvenido, buenas tardes. A Victoriano Cuello, gracias por estar con nosotros todos ustedes. Corriente 0680, mi querido Aurelio Telles, saludos, nos da mucho gusto saludarte como todos los días. A Rambo DG23 también, saludos a María de Jesús Va, a Nicolás San Agustín, a Juan Flores también gracias, y gracias obviamente por compartir a mi querido Aurelio Telles el en vivo, lo cual invitamos a todos a hacer lo mismo, a compartir este en vivo para que llegue a más gente. Y también gracias al Gato Negro por darnos like al en vivo, invitamos a que nos apoyen con sus likes también, por supuesto. José Guadalupe Pedí, también saludos a Corriente 0680, bienvenido a esta transmisión en vivo y gracias por el like, gracias por los likes, que ya estás recibiendo la insignia del donador top 2. Saludos a Colotl y a Luz María, también a Corriente 06, creo que te había saludado. Juanca, también saludos, gracias Corriente por darle like al en vivo. Ara Mama, gracias y bienvenida a esta transmisión en vivo. Y bueno, pues me da mucho gusto recibir, hay nuevos integrantes de esta comunidad. Gracias por acompañarnos. Teodoro Cortés, buenas tardes. También Eddie, buenas tardes. Saludos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos todos ustedes. Buenísimas tardes. Un abrazo. José, buenas tardes también. Gracias. Gracias a Misael Vázquez. Bienvenido también. Buenas tardes a él. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo, Misael. A José también. A Zenaida Ferías. También saludos, gracias. Bueno, muy bienvenidos todos ustedes. Sean Víctor Rocha también, Esteban Ibarra, saludos, buenas tardes. Juan Estrada 3855, buenas tardes. Gracias, Rubén Cortés. Gracias también, Rubén Cortés, bienvenido, un saludo también a User 9818, que creo que siempre nos acompaña, un saludo muy cordial. Saludos a Denny Cap, gracias Denny Cap, bienvenido. A Pepe ITVNL, Sabrina también, gracias por unirte. Chacón, bienvenido, un saludo Chacón. Chacón Reis, Minas Ted, gracias, un saludo también, buenas tardes. También, ¿quién más está por aquí? Hugo Álvaro Sar. Por aquí, ¿quién se está conectando? Saludos a todos, los vamos dando la bienvenida. Más adelantito vamos a dar el resumen de los temas que vamos a platicar, como siempre lo hacemos todos los días. Saludos a Eric Salas, bienvenido Eric Salas. Gracias por unirte, un saludo muy cordial. También a Ponchito, gracias a Ponchito, gracias y buenas tardes también a Ed F, saludos, gracias, buenas tardes. Pues compartan este en vivo antes de que pasemos ya el resumen de lo que vamos a platicar. Les invito a que lo hagan, a que lo
a que lo compartan para que llegue a más gente esta información de lo que vamos a estar platicando, en vivo. También saludamos a Alejandro González, a Rafael Carlos, también se me pasó por aquí Líder Alexis, Poca Lucha, Janicio 15, también está por aquí Rafael Carlos, gracias por unirte y gracias a mi querido Gato Negro, amiguísimo, por compartir en vivo con más gente, a Pipe Fit. Y antes de pasar a los temas que vamos a estar platicando el día de hoy, al resumen de los temas, les quiero recordar que tenemos nuestro canal de YouTube, somos la 4T Noticias, igual, se llama igualito, y es nuestro canal hermano, y los invitamos a que se suscriban. Suscríbanse al canal, vayan al canal de YouTube. La ventaja ahí es dos cosas. Bueno, se suscriben y los en vivo que no hayan podido ver, los donde no hayan podido estar presentes en cualquier en vivo de días anteriores, pues ahí pueden verlos, ahí pueden compartirlos, ahí pueden darles like, aunque hayan pasado días de que se hayan transmitido. Así que revísenlos, ahí vienen por tema, el tema del día, y pueden verlos, pueden compartirlos, les digo, pueden darle like, pero también suscríbanse, sobre todo suscríbanse a ese canal para que pues ya sean parte de la comunidad, no solo en TikTok, sino también en YouTube. Gracias a Sofía, bienvenida, buenas tardes Sofía, a Chican 1272, saludos también, bienvenidos todos ustedes que están llegando a esta transmisión en vivo. Y bueno, pues ya casi prácticamente es tiempo, el torrencial de él también, la verdad como es, gracias por estar aquí también. Bueno, vamos a platicar un poco de los temas que vamos a estar platicando, de que vamos a estar hablando. Van a ser cuatro temas que vamos a estar mencionando el día de hoy. Saludamos a Antonio Sotelo, llegó justo a tiempo, mi querido Antonio Sotelo, bienvenida. También Margarita Cruz, bienvenidos todos ustedes que están llegando. Un saludo muy cordial a todos, buenísimas tardes, mi querido Antonio, y gracias, mi querido amigo. Bueno, vamos a platicarles los temas que vamos a incluir el día de hoy. Realmente los temas importantes que han estado trascendiendo han sido un trabajo relacionado con la Fiscalía General de la República, que tiene que ver con, pues, que ya hay dos personas importantes, dos delincuentes, dos personas buscadas por la justicia, que ya tenían carpetas de investigación muy importantes en su contra y que pues no se había ejercido la ley contra ellos realmente, por diferentes circunstancias, sobre todo vinculado con la ineficiencia de la Fiscalía General de la República anterior, de Gers Manero, o con la complicidad probablemente, y también con la ineficiencia y corrupción, tremenda corrupción del Poder Judicial que ya no tenemos, afortunadamente que ya está en el pasado, de Norma Piña y sus secuaces. Bueno, pero pues ya no estamos en esa circunstancia, tenemos una nueva Fiscalía General de la República y bueno, tenemos una nueva Suprema Corte de Justicia y ya se están viendo resultados. El título de en vivo el día de hoy es precisamente eso. Les voy a presentar dos casos en donde se ve ya la mano de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de la República, en donde ya se está van empezando a trascender realmente las diferencias en cuanto a cómo se está ya ejerciendo la búsqueda de la justicia, donde se está yendo por los delincuentes, independientemente de quiénes se trate y gente que ha estado protegida. Vamos a platicar de dos casos particulares, el caso que tiene que ver con el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el caso que tiene que ver con lo que se sabe hasta ahorita de Cabeza de Vaca, del exgobernador de Tamaulipas, que todo indica que también la Fiscalía está haciendo lo suyo y van por él. Así que vamos a platicar de estos temas. Son dos de los temas que vamos a platicar, van a ser prácticamente los primeros. Después nos vamos a relajar un poco hablando de argumentos que utiliza la derecha, algunos argumentos que utiliza la derecha, los vamos a ir quitando de manera sarcástica, porque bueno, esto que les voy a leer es un sarcasmo bastante bueno, en donde uno por uno los argumentos, las razones usadas para poder atacar a la Cuarta Transformación por parte de la derecha, los vamos a ir desmontando uno por uno, estos argumentos, estas falacias, esta justificación para atacar a la 4T, pues las vamos a ir desmintiendo una por una, y son varias, son bastantes, así que vamos a verlo esto más adelante. Y aparte de esto, ayer les había adelantado
Aquí vamos a detallar un poco lo que había dicho la presidenta en la conferencia mañanera sobre la evolución del salario mínimo. No es solamente importante decir que lo que va de los 7 años de la Cuarta Transformación desde el gobierno del presidente López Obrador. Mi querido Marco, bienvenido, buenas tardes, saludos. No es solamente importante decir que ha aumentado como nunca el salario mínimo y decirlo nada más así. Lo que les voy a presentar el día de hoy es precisamente con datos, con números, con cantidades. Gracias, mi querido amigo Marco. Con cantidades, cómo ha evolucionado el salario mínimo, la cantidad que se paga por el salario mínimo a lo largo de los años. A lo largo de los años. Y la gráfica que tengo es incluso más grande que la que presentó la presidenta en la conferencia matutina. Estamos hablando de los años 30, imagínense cómo estaba el salario mínimo desde los años 30 hasta el 2024. ¿Les parece? Y bueno, ya les dije yo que el próximo año 2026 va a aumentar todavía más el salario mínimo y bueno, pues ya eso ya será realmente con el tema que vamos a concluir el día de hoy. Entonces, bueno, vámonos con el tema primero. El tema primero, si ustedes me acompañan, y les agradezco mucho también por ahí a los que se están conectando, a los que se siguen conectando. Vamos a empezar con el dato que sí está verificado, que sí está comprobado, que es el que tiene que ver con la detención de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua. Y bueno, pues eso es evidente, ya podemos decir claramente, y lo decíamos en la miniatura, que la justicia se está moviendo. Ya con la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, es evidente que la justicia ya se está moviendo y se está viendo la diferencia. Falta mucho, evidentemente hay mucho rezago por la intransigencia, por pues yo no sé si la corrupción de Gers Manero y probablemente los vínculos que de alguna forma tenía con ciertos grupos de poder que pues ayudaba o entorpecía las investigaciones para que no llegaran a buen término. Pero bueno, ya está Ernestina Godoy en la Fiscalía General de la República y ya la justicia se mueve. Entonces, como les digo, la Fiscalía General de la República detuvo a César Duarte. Bueno, pues la transformación en la Fiscalía General de la República ya se está sintiendo con la llegada de Ernestina Godoy. Casos que antes parecían realmente congelados, pues empiezan a avanzar. Hoy la Fiscalía General de la República informó oficialmente la detención de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un cambio real de la impunidad al Estado de Derecho, de una impunidad que existía en la época neoliberal y hasta hace muy poco tiempo con una fiscalía terriblemente corrupta con Gers Manero, a pues el Estado de Derecho, simple y llanamente. ¿Qué informó sobre este tema la Fiscalía General de la República? Pues ahí les va. A través del comunicado FGR 811-25, la institución detalló que Duarte fue detenido en Chihuahua en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida desde mayo del 2024. Entre los datos más importantes, Duarte ya había sido detenido en 2020 en Miami y había sido extraditado a México en 2022. Los delitos anteriores, peculado y asociación delictuosa, eran procesos del fuero local. En 2024 se solicitó a Estados Unidos autorización para procesarlo por un delito adicional y la autorización fue concedida el 4 de diciembre de el 2025, o sea, hace poquito. Eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo nuevo. Ahora, el nuevo delito investigado implica un esquema de lavado de dinero para ocultar desvíos del erario estatal de Chihuahua, evidentemente, usando el sistema financiero mexicano. La fiscal Godoy, Ernestina Godoy, compartió el comunicado completo en sus redes, dejando claro que la Fiscalía General de la República avanza sin filias ni fobias, pero sin titubeos frente a los corruptos. Un mensaje verdaderamente contundente. La detención de Duarte envía una señal que durante años se exigió. Los exgobernadores
corruptos ya no son intocables. Los expedientes, pues no se archivan, no se quedan en el cajón archivados como lo hacía Gers Manero, y la justicia, pues no se negocia, como de hecho quedó muy claro en algunas grabaciones que salieron a la luz de conversaciones de Gers Manero con diferentes abogados y con diferentes personajes, en donde se veía claramente que pues él negociaba la justicia y había este tipo de protección a ciertos personajes que se consideraban intocables, en donde no se llevaba la justicia a este tipo de personajes. Entonces, pues el cambio es evidente, el cambio resulta bastante evidente. Lo que antes parecía imposible para la vieja fiscalía, hoy ocurre con una institución que por fin responde al pueblo de México. No es casualidad que este avance llegue después del relevo en la Fiscalía General de la República, no es cualquier relevo. Con Ernestina Godoy se acabó el tiempo de las carpetas extraviadas, ¿se acuerdan? Es que se extravió la carpeta. Qué casualidad, ¿no? Las órdenes de aprehensión que nunca se cumplían, que bueno, también tenemos muchos casos de este tipo, y los pactos silenciosos con el poder. Hoy la institución empieza a caminar hacia donde siempre debió estar, del lado de la justicia y no del lado de la impunidad. Y bueno, pues este es el tema relacionado con esto de César Duarte. Es increíble cómo había logrado este señor salir pues impune, a pesar de que ya había sido capturado, ya había sido declarado culpable, ya, en fin, o sea, tenían todo en su poder la Fiscalía General de la República para procesarlo, para mantenerlo en prisión, y sin embargo, pues lo protegían y le daban elementos para que pudiera salir impune de todo este tipo de delitos. Entonces, pero bueno, ya se acabó esto con Ernestina Godoy. Este es el primer caso que les traigo el día de hoy. Y el segundo caso todavía no está del todo terminado, pero ya se ve la mano de la Fiscalía, la mano de Ernestina Godoy funcionando. Morena está, bueno, este artículo quiero adelantarles que lo que les voy a presentar es la versión del diario El País. El diario El País de España, ya saben que pues es un diario de derecha. Sin embargo, aunque el título de esto que les voy a decir suena a crítica a Morena, o a que Morena está de alguna forma ejerciendo cierta presión o cierta acoso sobre la Fiscalía General de la República, creo que esto ya es una exageración, se los adelanto porque ahí va el título, se los voy a comentar. Entonces el título dice lo siguiente: Morena presiona a la Fiscalía General y a la Suprema Corte para acercar al opositor y exgobernador Cabeza de Vaca. Bueno, insisto, esta es la versión del País, pero lo importante es que va para adelante todo contra este señor Cabeza de Vaca. Una nueva denuncia en contra del exmandatario de Tamaulipas lo señala por delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos. Mientras, ¿qué creen? ¿Qué creen? Y se los voy a describir. El PAN lo nombró, ahorita mismo, lo nombró a Cabeza de Vaca como su representante en Estados Unidos. Imagínense nada más. Un personaje buscado por la justicia, un personaje que vive refugiado en Estados Unidos para no ser procesado, al estilo de Ricardo Anaya, como mucho tiempo estuvo en Estados Unidos Ricardo Anaya protegido, tratando de huir de la justicia y de la orden de aprehensión. Bueno, a este personaje y en esas condiciones y en esa circunstancia, el Partido Acción Nacional lo nombró su representante en Estados Unidos. Imagínense, bueno, pues no es del todo disparatado, considerando que el Partido Acción Nacional pues está dominado, controlado, manejado, dirigido por el cártel inmobiliario. O sea, pues qué mejor que tener a un personaje que es un comprobado delincuente como representante de ese partido en Estados Unidos, ¿no? Digo yo. Sí, tiene cierta lógica, aunque es de un cinismo increíble.
Bueno, Morena comienza a usar su influencia, les digo, sobre el Poder Judicial y la nueva Fiscalía General de la República, dicen los del país, a donde diputados y dirigentes del partido oficialista han acudido este lunes para tratar de cerrar el cerco en contra de uno de sus principales objetivos políticos de los últimos años. El exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien acusan de delincuencia organizada y lavado de dinero. Por la mañana, el diputado tamaulipeco Humberto Prieto Herrera presentó una denuncia penal en la fiscalía encabezada por la también morenista Ernestina Godoy por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tráfico de hidrocarburos, en contra de Cabeza de Vaca, quien gobernó el estado entre el año 2016 y el 2022. Más tarde, la dirigente estatal de Morena, Guadalupe Gómez, llevó 100,000 firmas de ciudadanos a la Suprema Corte para que la ministra Lenia Batres acelere la revisión de los amparos que han frenado hasta el momento la orden de aprehensión girada en contra del exgobernador. La comitiva de morenistas tamaulipecos fue recibida primero por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y después por la ministra Lenia Batres Guadarrama. En contraparte, y digo, hay que decirlo, en contraparte bastante, la dirigencia del Partido Acción Nacional ha anunciado este mismo lunes que el exgobernador será su representante. ¡Qué barbaridad! No, estos son increíbles. Será su representante en Estados Unidos, un cargo que antes pues no existía y que serviría para darle un cobijo político. Cabeza de Vaca ha comparecido vía Zoom ante los medios y ha insistido en que las denuncias en su contra son parte de una persecución con tintes políticos. Cabeza de Vaca es un personaje prófugo de la justicia y les digo, lo está diciendo el mismo periódico El País, que es de derecha, de España. Es un prófugo de la justicia. Sabemos que vive entre McAllen y Houston y queremos que haya una mayor actividad de la fiscalía para que lo extraditen y venga aquí a rendir cuentas. Esto ha explicado el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, uno de los principales operadores electorales de la 4T, quien acompañó a los morenistas en su recorrido por la Fiscalía General de la República y por la Suprema Corte de Justicia. En la denuncia ante la Fiscalía General, el diputado Prieto actualizó acusaciones que su partido ha hecho desde 2022, en las que se señala al exgobernador por operativos realizados por autoridades estatales que, bajo el argumento de confiscar combustible importado de manera ilegal, se convertían en puntos de extorsión a transportistas. En 2020 crearon un minisat, así de descarados, crearon un minisat con el que ponían puestos de revisión coordinados por los GOPES. ¿Qué son los GOPES? Bueno, eran los grupos de operaciones especiales, así los llamó. Cabeza de Vaca los creó en el 2017, en su gobierno, donde ellos lo que hacían era extorsionar a transportistas mientras dejaban pasar los ferrotanques con huachicol. Esto ha acusado el diputado. Pedimos que la Fiscalía abra las investigaciones y se llegue a las últimas consecuencias. Los huachicoleros son ellos. Ellos iniciaron este negocio. Las denuncias contra Cabeza de Vaca comenzaron desde antes de que dejara su gobierno, en 2022, y las indagatorias involucraron a la Unidad de Inteligencia Financiera, que indagó sobre su adquisición de propiedades, tanto en Tamaulipas como en la Ciudad de México y en el extranjero. También llegaron a la Fiscalía General de la República cuando estaba a cargo de Alejandro Gertz Manero. Morena promovió un juicio político en contra del exgobernador en el Congreso Estatal y en septiembre del 2022 el panista se ausentó de la ceremonia de cambio de poderes, luego de que el morenista Américo Villarreal ganara la gubernatura de Tamaulipas. No sé si se acuerdan, que ni siquiera se presentó en el cambio de poderes. Él ya estaba huido de la justicia, ya estaba prófugo y evitó el trámite de la entrega de poder
en el gobierno de Tamaulipas a su sucesor, que en este caso era o es Américo Villarreal. Así andaba, ¿no? Así andaba. La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en su contra en 2022, pero un juez local le concedió un amparo que a la fecha sigue en revisión en la Suprema Corte. En la ponencia de la ministra Lenia Batres, a quien este lunes ha recurrido Morena para pedirle que acelere la revisión. Nosotros convocamos a la gente para que pueda acercarse al caso y reunimos más de 100,000 firmas de los tamaulipecos que quieren que Cabeza de Vaca esté en la cárcel y devuelva todo lo robado. Por eso estamos aquí. Eso ha explicado la presidenta del Comité Estatal de Morena en Tamaulipas, Guadalupe Gómez. En el escrito que han entregado a la ministra Lenia Batres, ponente del caso, los morenistas le piden realizar un análisis exhaustivo y contextual del juicio de amparo 2477 del 2022, considerando el entorno de complicidad e irregularidades que ha acompañado su tramitación, a fin de garantizar que la Suprema Corte actúe con plena imparcialidad y en defensa del interés público y de la justicia, y acusan a los ministros y ministras de la anterior integración de la Suprema Corte de dar protección institucional al exgobernador. La petición también fue entregada al ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, con quien los morenistas sostuvieron una reunión privada antes de ser recibidos por la ministra. Antes se protegía a Cabeza de Vaca con el contubernio de jueces y ministros, uno de ellos en Reynosa, que le concedió muchas resoluciones. Ahora lo que esperamos, y se lo hemos pedido a la ministra Lenia Batres, es que haga justicia. Hace un mes le entregué un documento firmado por 170 diputados federales y ahora los compañeros del Estado se dieron a la tarea de preguntarle a la sociedad. Y 100,000 firmaron esta petición. Ha dicho Gutiérrez Luna que como representante de Morena ante el INE pudo frenar, fíjense lo relevante que hizo este señor Gutiérrez Luna, Sergio Gutiérrez Luna, como representante de Morena ante el INE, él fue quien logró frenar que en 2024 Cabeza de Vaca fuera candidato a diputado federal en las listas de la coalición PAN, PRI, PRD, lo que si hubiera ocurrido, si hubiera logrado la diputación plurinominal, eso le hubiera dado un fuero constitucional y le hubiera dado inmunidad frente al proceso penal que enfrenta. En todos estos años, el exgobernador panista combatió en tribunales las acusaciones de Morena y se declaró perseguido político, entre comillas, argumento con el que ha justificado su residencia en Estados Unidos. Sin embargo, en 2023 participó, increíble, yo no lo sabía, ahí me estoy enterando, en 2023 él participó en el proceso de selección del candidato presidencial del frente opositor, del que surgió, como ustedes ya saben, la candidatura de Xóchitl Gálvez. Aunque no se presentó personalmente a los eventos de registro para dicho proceso, porque estaba huido, los dirigentes de los partidos lo nombraron coordinador del tema de seguridad y justicia del Frente Amplio por México. ¿Sí se acuerdan de eso? En el colmo del descaro, que el Frente Amplio de PRI, PAN y PRD lo nombraron encargado del tema de seguridad y justicia a un prófugo de la justicia. Después, él buscó infructuosamente la candidatura del PAN a la Cámara de Diputados, como ya les dije, y pues no. Gracias a Gutiérrez Luna. Hace un mes, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el exgobernador insistió en que es un perseguido político y acusó que la trama del huachicol fiscal implica a funcionarios, según él, y dirigentes de Morena en un desvío de más de 500,000 millones de pesos, luego de ser nombrado representante del PAN en América del Norte. Cabeza de Vaca ha dicho este lunes que Morena revive su caso como una cortina de humo para tratar de evadir la responsabilidad en el huachicol fiscal. Sí, cómo no. Que según él, según ese panista, se usó para financiar las campañas morenistas de los que hoy son gobernadores de Morena. Bueno,
dirá lo que sea, pero su culpabilidad está bastante clara en todo lo que ya les comenté y ya les expliqué. Bueno, vámonos al tema. Vámonos al tema del salario mínimo, que la presidenta lo presentó magistralmente en la conferencia de mañanera el día de ayer, pero que yo no lo pude explicar, ya no me dio tiempo. Y ahora les voy a dar datos ya más específicos de lo que ella presentó. Incluso yo, la tabla que tengo en cuanto a la evolución del salario mínimo, viene de más lejos, porque la que yo conseguí está desde enero del 1934. O sea, el presidente era Lázaro Cárdenas, imagínense nada más. Bueno, tenemos el dato con el que empieza la evolución del salario mínimo en 1934, estaba en 150 pesos diarios. En el transcurso del gobierno del general Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1938 al menos, subió el salario mínimo de 150 pesos a 190 pesos. O sea, una evolución y un incremento muy importante del salario mínimo de prácticamente 50 pesos, de 150 casi a 240 pesos. Es un porcentaje importantísimo de incremento del salario mínimo. Eso es algo que quizás no sabían, muchos no saben, no se ha anunciado mucho de ese éxito del general Lázaro Cárdenas, pero pues hay que decirlo, aparte de la expropiación petrolera, aparte del reparto agrario, aparte de tantas cosas que hizo el general Lázaro Cárdenas, una de las cosas fue incrementar el salario mínimo. Bueno, después de eso vinieron los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y los demás, de el 1940 hasta el 1950 hubo una caída en el salario mínimo, que bajó de 190, como lo había dejado Lázaro Cárdenas, pesos diarios, hasta llegar a 1950 a alrededor de 60 pesos diarios. O sea, bajó de 190 pesos diarios hasta 60 pesos diarios. Se hablaba del milagro mexicano. Bueno, en la relación al salario mínimo, no se puede considerar que de 1940 a 1950 haya sido parte del milagro mexicano si consideramos solo el salario mínimo, no el crecimiento del país. Ahí hubo una pérdida importante del salario mínimo de 190 a solo 60 pesos diarios. Ya a partir de 1950 hubo un incremento, ahí sí se dio el milagro mexicano, el llamado milagro mexicano, un incremento en el salario mínimo que fue desde 60 pesos, como les dije, progresivamente creciendo hasta llegar a un máximo sin bajar, digo, con pequeñas bajas, pero en realidad más o menos de manera continua, subió desde 1950 hasta 1976. Desde el 50 hasta el 76, 26 años, hubo un crecimiento sostenido del salario mínimo desde 60 pesos diarios hasta llegar en el 76 a 371.36 pesos diarios. 371.36 pesos diarios. ¿Ok? Pues había sido el máximo histórico del salario mínimo en México. Desde todo el siglo pasado, el siglo XX, 371.36 pesos fue el máximo nivel que alcanzó el salario mínimo diario en, le repito, 1976. A partir de ahí hubo un descenso paulatino, pero un descenso sostenido en el salario mínimo, que tiene que ver, claro, con la crisis del petróleo, que tiene que ver con la crisis de la deuda, y que después de los gobiernos del PRI, y que vino la época neoliberal del PRI y el PAN, pues se sostuvo en una disminución más acelerada. Entonces, de 371 pesos en el 76, bajó hasta, vamos a hacer una pausa, yo creo que al gobierno de, vamos hasta el 82. Digamos que en el 82 estaba en 225 pesos, o sea, bajó de 371 pesos a 225 pesos en el 82, que fue cuando empezó realmente la época neoliberal.
Después de ahí, aunque inicialmente hubo un incremento del 82 al 83 hasta 250 pesos diarios, a partir de ahí vino ya el descenso sostenido, creciente y continuo de toda la época neoliberal. Por ejemplo, llegó de 250 en el 83 a 190 pesos diarios en el 88, que fue cuando entró Salinas de Gortari, 188 pesos diarios. Ya de ahí, en una época neoliberal mucho más marcada y mucho más drástica, pues la caída fue más brutal del salario mínimo. Por ejemplo, del 88 de Salinas de Gortari con 190 pesos diarios, se redujo hasta llegar a 94 pesos en el 2000, en que toma el poder Vicente Fox. Y del 94 pesos diarios con Fox, se mantiene en esos 94 pesos a lo largo de todos los demás sexenios, desde Vicente Fox en el 2000 hasta pues el 2013, 2015, 2013, 2014 del sexenio de Peña Nieto, en que Peña Nieto lo vuelve a subir ligeramente de 94 pesos diarios a 112 pesos diarios. 112 pesos diarios lo vuelve a subir, porque Calderón ni lo tocó. De Vicente Fox y Calderón, el periodo panista se mantuvo totalmente estático el salario mínimo sin un solo aumento. Completamente estático, sin reducciones, pero sin un solo aumento. A partir del año 2018, que llega al gobierno el presidente López Obrador, como ustedes saben, empieza un crecimiento acelerado en el salario mínimo, en donde de 112 pesos diarios empieza a subir considerablemente desde el gobierno del presidente López Obrador. Ahorita les doy los datos, de cuánto subió cada año prácticamente, hasta llegar en el 2024 a 248.93 pesos diarios. Lo que hizo pues duplicarse. Fue un aumento de más del 100%, un aumento de más del 100% en el salario mínimo. Y ya después, en el último año del gobierno del presidente López Obrador y ya en el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, subió nuevamente de 248 pesos a 374.89 pesos diarios. 374.89 pesos diarios, que es el valor que tiene el salario mínimo al día de hoy. El próximo año va a subir nuevamente, en enero del 2026, va a subir a 313 o 318 pesos diarios. Ya les había yo dado el dato, por ahí lo tengo. Consistentemente, con un aumento increíble, muy muy fuerte, que se ha estado dando en todos los años de la época de los gobiernos de la Cuarta Transformación, desde el gobierno del presidente López Obrador al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, pues esta es la información relacionada con esto. Creo que, a ver, déjenme ver. Sí, bueno, ya no tengo el dato creo que ya no tengo el dato de la variación en el gobierno del presidente López Obrador, pero es impresionante los cambios que hubieron, que se presentaron en todo lo que es la época, la disminución tan grande que hubo en toda la época neoliberal, incluso desde antes, en la época de la crisis de la deuda, desde los principios de los 80s, en México hubo un descenso increíble, hubo un descenso inmenso en el valor del salario mínimo en México, que no se había recuperado. Más de 40, 50 años de descenso en el salario mínimo. El poder adquisitivo de la gente estaba completamente pauperizado. Y llega la 4T y aumenta el salario mínimo de manera increíble hasta llegar a 150%, o sea, más del doble del salario que se tenía cuando llegó Morena al gobierno. Se duplicó, más de eso se duplicó. Bueno, en fin, vamos a la última parte del en vivo del día de hoy, que es la parte chusca, digamos, porque si no, no me va a dar tiempo.
y que tiene que ver con el sarcasmo que les decía yo, que tiene que ver con lo que dice la derecha sobre la cuarta transformación, y que pues son argumentos que ellos dicen, que ellos sostienen, pero que pues no son en lo más mínimo válidos. Y este sarcasmo es muy bueno porque yo creo que es algo que podemos usar con la tía panista, con la hermana panista, con el vecino panista, o con cualquiera que empiece a sacar este tipo de argumentos, y ahí les van, uno por uno, fíjense, chéquenlos cada uno de ellos porque son pues argumentos para callarle la boca, con argumentos sólidos, con datos duros a la gente que está atacando a la cuarta transformación, pues basados en su ignorancia y sin ningún tipo de razón lógica, sensata, o sin ningún argumento válido. Ahí les va. Dicen ellos, la mayoría de pobres votó por Claudia, ¿ok? ¿No han escuchado eso? Dicen los de la derecha, los conservadores, es que la mayoría de los pobres votó por Claudia. Sí, la contestación es sí, pero también la mayoría de la clase media alta votó por Claudia, según los datos de Mitofsky, y Mitofsky no es una encuestadora de la 4T, ni de la izquierda, ni nada por el estilo. La mayoría de la clase media y alta también votó por Claudia. Bueno, va el segundo. Sí, dicen ellos, la derecha, pero la izquierda odia a la clase media. Eso dicen. Pues según la ENIG, se ha demostrado que todas las clases sociales aumentaron sus ingresos. Así que pues el argumento de que la izquierda odia a la clase media, pues no es muy válido, porque se ha demostrado, y los datos del INEGI también y del Banco Mundial lo demuestran, que todas las clases sociales aumentaron sus ingresos. Todas. De hecho, di datos yo relacionado con esto en algún en vivo de la semana pasada. Bueno, otro argumento de la derecha. Sí, pero el mexicano no quiere trabajar. ¿Lo han escuchado? Que dicen que somos flojos, que somos huevones, los mexicanos. Bueno, ahí les va la verdad. Según la OCDE, se ha demostrado que México tiene una de las jornadas de trabajo más largas del mundo. Bueno, así que no creo que sea muy sensato esto de que no queremos trabajar. Otro dato que arguyen ellos, que mencionan los de la derecha. Sí, pero los que reciben beca no quieren trabajar. Bueno, pues ahí les va la verdad. Según el INEGI, se reporta que la mayoría de los jóvenes becados son económicamente productivos. Y eso lo dice el INEGI. Ahí va otro dato que mencionan los de la derecha. Sí, pero aumentar el salario va a destruir empleos, dicen ellos. Aumentar el salario va a destruir empleos. Es una máxima neoliberal, ¿no? De la derecha. Pues según la CONASAMI, acabamos de dar datos de la CONASAMI, la comisión, ¿qué es la CONASAMI? La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, digo para que lo sepamos y para que lo sepa la derecha, por si quieren decirles quién lo dice, a la tía panista, bueno, ahí les va. Según la CONASAMI, reporta que aún con la duplicación del salario mínimo, el desempleo se mantuvo en 3%. El desempleo, pues no aumentó, no destruyó ningún empleo el aumentar el salario mínimo, así que es una mentira más de la derecha. Ahí les va otra que dicen ellos. Sí, dicen, pero los ninis gastan sus becas en cerveza. ¿No han escuchado eso? Yo lo he escuchado muchísimo, esa es una de las máximas de la derecha. No, hombre, lo que pasa es que los ninis gastan su beca en pura cerveza, emborracharse. Pues según la ENIC, demuestra que las becas se usan principalmente en alimentos y en útiles. Según los datos que hay y también el INEGI, pues las becas se usan principalmente en alimentos y en útiles, no en tomar cerveza, precisamente, o en ir a bares o lo que sea, aunque también se puede usar para eso y a lo mejor algunos se usan. Otra cosa que mencionan ellos. Sí, pero regalar dinero no es sacar de la pobreza. Bueno, pues vamos a hablar del Banco Mundial. ¿Qué dice el Banco Mundial?
Pues el Banco Mundial demuestra que la reducción de la pobreza no fue por las becas, sino por el aumento al salario mínimo. Y eso lo dice un estudio de Viri Ríos también, ¿eh? No solo el Banco Mundial. Se ha demostrado que el haber sacado a 13.4 millones de mexicanos de la pobreza, que son datos reconocidos por el Banco Mundial, no fue por las becas. Sustancialmente no fue por las becas. Fue por el aumento al salario mínimo. Y otro argumento que dicen ellos, falaz, sí, pero se van a acabar el dinero en tantas dádivas. Pues, según la Secretaría de Hacienda y el banco BBVA, ellos señalan que la deuda pública se mantiene por el 51% del Producto Interno Bruto desde hace años y no hay escenario de déficit. El gobierno de México no tiene ningún déficit, así que pues es una mentira que tantas dádivas, entre comillas, becas, pues vayan a endeudar al país o vayan a empobrecer al país. Saludos, Celsa 384 hasta California, un saludo muy cordial. Saludos, amigo. Bueno, otra máxima de la derecha, ahí les va. Sí, pero los pobres no pagan impuestos. Pues no. Según la Secretaría de Hacienda, se ha demostrado que los pobres pagan proporcionalmente más impuestos indirectos que las clases altas. Y las ultra altas son las que más evaden impuestos. Ya se está cambiando esto, ya se está cambiando. Hay millonarios que están de acuerdo en pagar los impuestos, que los han pagado, lo cual da muchos recursos a la hacienda pública y eso es lo que ha llevado a que muchas acciones del gobierno se hagan. No solo las becas, sino muchas acciones de infraestructura se han realizado gracias a que se pagan los impuestos. Hay un incremento en el pago de impuestos y una parte de eso es no solo todos nosotros, sino que millonarios, corporaciones, grandes propietarios que no pagaban sus impuestos, pues ya han tenido que pagar y ya pagan sus impuestos. El día, no me acuerdo qué día anterior, creo que ayer o antier, no me acuerdo qué día anterior, una transmisión, les di el testimonio de una de las mujeres, bueno, la mujer más rica de México, de hecho, expropietaria, porque ya vendió la cervecería Modelo a la holandesa Heineken, de cómo ella pone en su lugar a Salinas Pliego, y así como ella hay muchos otros empresarios como Carlos Slim que prefieren pagar sus impuestos y que pagan sus impuestos, que antes les condonaba el gobierno los impuestos, los dejaba sin pagar. Imagínense cuántos contribuyentes ahora pagan sus impuestos y antes no pagaban. Y esto pues es dinero para la hacienda pública y es dinero para muchas obras del gobierno federal, lo cual está muy bien. Entonces, mentira que los pobres no pagan impuestos. Claro que pagan impuestos y pagan incluso hasta más por un montón de impuestos indirectos de mil maneras, como parte de que pues existen, gastan, compran, subsisten, pagan IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dicen ellos, sí, pero, y así seguirán, pero esto, y pero el otro, y pero aquello. No tienen argumentos, no tienen argumentos válidos. Por eso la derecha no gana elecciones, por eso cada vez tienen menos militantes los partidos de derecha, por eso están a punto de desaparecer, por eso tienen muy poca credibilidad, porque no existen argumentos sólidos, válidos de crítica a cómo está manejando el país, la economía, la política, etcétera, el gobierno de la Cuarta Transformación. No tienen argumentos. Todo esto son cosas banales que se desmontan sencillamente, muy, muy fácil. Cualquiera de estos u otros que ellos aducen, de estos argumentos que ellos aducen, lo que pasa es que la realidad contradice sus prejuicios. Son prejuicios basados, como siempre los prejuicios. ¿En qué están basados los prejuicios? A ver, ustedes díganme. Pues en la ignorancia. En la ignorancia. Todos los prejuicios están basados en la ignorancia. El odio que se tiene hacia la izquierda, hacia los gobiernos de izquierda por parte de cierto sector del país, que es minoritario, por cierto,
pues está basado en ignorancia, en racismo, en clasismo, que a final de cuentas son sinónimos prácticamente de ignorancia, porque si se es racista y si se es clasista, es un signo de que se es ignorante. Si se tienen prejuicios, es un signo de que pues se tiene mucha ignorancia. Y entonces a los clasistas les surgen pues otros datos. Entonces busquen datos, busquen si es que encuentran algún dato con el que puedan argumentar algo sólido, válido, para poder desacreditar, criticar con bases, proponer algo mejor de lo que se hace en el gobierno de la 4T, porque como lo están haciendo, no tienen nada que argumentar, no tienen nada sólido que criticar al gobierno de la 4T. Y sí hay espacio para la crítica sólida o válida, pero pues ellos no la tienen. Ellos realmente no tienen una crítica bien informada para poder dar elementos de cosas que se pueden hacer de otra forma o se pueden mejorar como se hacen. Échenle un poquito de coco, échenle un poquito de creatividad y pues quizá puedan hacerlo, quizá puedan llegar a eso. Bueno, en fin, amigos, gracias a todos por estar aquí, gracias por haber participado aquí en esta transmisión en vivo, por habernos visitado, por haberse mantenido conectados con toda esta información. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Y bueno, vamos a ir saludando mientras Marco, como siempre, me ayuda aquí con el chat y con los regalos. Gracias, amigo. Vamos a ir a ver a cuántos podemos saludar. Evaristo Cruz, muchísimas gracias por habernos visitado. Cintia también. Tata Tuki Lulu, saludos. Elena Samaniego, Rubén Cortés, Angie DGT, Guillermo González, muchas gracias. Elena Samaniego, ya te dije. Invita a Liliana, no, pues no, muchas gracias Liliana, gracias por estar aquí. A Verdugo, gracias a Susana Pineda, gracias a mi querido amigo Marco, que ya me está ayudando, ya lo dije. A José Miranda, dice, ellos se lo acabaron antes. Sí, pues claro, se lo acabaron antes, mi querido amigo, el presupuesto. Siempre se lo acababan, se lo robaban. Regino Guevara, saludos, muchas gracias. Saludos a Celsa 384, ya lo saludé hasta California. Saludos, amigo Celsa. Antonio Sotelo, muchísimas gracias también, hasta Estados Unidos, muchas gracias. No lo sé, Antonio, no lo sé, no me contesta. No me ha contestado Tenax, estamos extrañándolo. Espero que me conteste y yo les informaré qué ha pasado. José Luis Cano Sáenz, muchas gracias. Luis Mamani Flores, muchas gracias. Abuela Gomela también, saludos. Emilia Marcela, Paz Pablo, muchas gracias también. A User 3007, muchas gracias. Jorge Romero, a José Romero, no, Jorge Romero es el otro, es el panista. Bueno, debe haber muchos Jorge Romeros que no sean panistas ni presidentes del PAN. Gracias a B, gracias a Nicolás Romero, gracias a Dianis, gracias a Joel Alcántara, a Mario Valderrama, a Lisette, muchísimas gracias. Sergio Sepúlveda, muchas gracias. Fernando Canuto, gracias por tus likes. Dulce Luna, muchas gracias. Gilro Taxi, muchas gracias. Sema, muchas gracias a Sema, muchas gracias a Héctor K, muchas gracias a María Chaires, a Chicho también, a Isa, me imagino que es Isa, a Yuxel F, muchas gracias. A Carly, muchas gracias. A Isa, ahora sí te vi, Isa, gracias. Al Charro Blog, muchas gracias al Charro Blog. Hermosa mi niña, gracias. Lilian López, muchas gracias. Armando Toledo, Bradislav, mi querido amigo Bradislav, buenas tardes, gracias, bienvenido otra vez. Rosita Rivera, muchas gracias. Positivo, muchas gracias. Juan Camacho también. Sergio Sepúlveda, gracias por compartir el en vivo, gracias. Azul también, muchas gracias. Elena Samaniego, muchas gracias. Alfonso Rodríguez, gracias. A Magdalena González, a Bejarano, muchas gracias. A Jets, a José Luis Cano Sáenz, muchas gracias también. El Greñas, muchas gracias. Juana Cruz Sosa, muchas gracias. A Benito, muchas gracias. A Raúl García, gracias. A Hernández J3, también al Vaquerito, el Patrón, a Mimic Dominic,
a Soy Elmo, a Julio Flores, muchas gracias a Flaquita, a Juan Reséndiz, a Kevin López, a Carolina Giraldo, muchas gracias a Manny, a Rubén Cortés, muchas gracias a Gabriela Telles, Ana Gabriela Telles, Armando Zárate, muchas gracias. Muchas gracias a Nicolás Moreno, a Coco, también a Salcero Feliz, a Barbie Valeria, muchas gracias a Francisco Alejandro, a U7711, a Durán, muchas gracias a Russo García, muchas gracias a Pao, a Patricia Ahorita, a Sergio Sepúlveda, muchas gracias a Lavia, te había saludado, gracias Micaela Moreno, gracias a Rubén Cortés, a Jessy, muchas gracias a AG3, Antonio Sotelo, yo te había saludado, muchas gracias, la verdad como es, muchas gracias, Sofía, el Gato Negro, gracias, Rafael Carlos, muchas gracias, Alejandro González, muchas gracias a Poca Lucha, muchas gracias a líder Alexis, a Janitzio, muchas gracias a Ed, a Ponchito, a Eric Salas, muchas gracias a Hugo Álvaro Zar, a Minasted, al Chacón Reis, a Sabrina, a Pepe Pipitín, a Denny Cap, a User 9818, a Rubén Cortés, a Juan Estrada, muchas gracias a Esteban Ibarra, a Víctor Rocha, Zenaida Farías, Misael Vázquez, Ara Mama de Adi, a Colotl, a Corriente 0680, a José Guadalupe, a Juan Flores, a Aurelio Telles, muchas gracias amigo, Nicolás Agustín, María de Jesús, a Rambo DJ, muchas gracias a Victoriano Cuello, a Charo Gal, también, Charo Galmiche, supongo que es, no sé, Charo Gal, Filiberto Cisneros, a José Goer, a Quijano, muchas gracias al primo, a Armando Hernández, a Pedro Ramírez, a López, a Rayo McQueen, muchas gracias a, ¿quién más está por aquí? Creo que ya llegamos al final, sí, parece ser que sí, y ya me llegaron 16 mensajes nuevos. Uy, me dio tiempo el relojito, fíjense. Gracias a Robles por unirse, gracias a Jorge Navarrete, a Marco Méndez, a Natali, muchas gracias, a Cruda Verdad, muchas gracias, a La Azteca también muchas gracias a Lobo 20, muchas gracias a Luis Fernando, muchas gracias a Cintia también. Bueno, creo que son todos. Muchísimas gracias amigos, antes que me llegue el relojito, quiero agradecerles y a todos los que se están conectando por ahora y que no se habían conectado antes, estén llegando ahorita o esa primera vez que están aquí en el canal, en en vivo, son nuevos. Espero que nos acompañen en el canal de YouTube, somos la 4T Noticias, y se suscriban, échenos la mano suscribiéndose por favor. Vayan al canal y la ventaja ya es que pues pueden verlos en vivo de días anteriores, o sea, los videos de las transmisiones de días anteriores en vivo, y las pueden pues compartir, darles like, etcétera, ¿no? Entonces, vayan y compartan todas las transmisiones que puedan, vean los en vivo de días anteriores que les interese por el tema que se trate, pues ahí vienen por tema. Y pues una vez que estén por ahí, pues suscríbanse, sobre todo lo más importante es suscribirse, nos apoyarían bastante para poder llegar a la meta de suscriptores. Así que muchísimas gracias, les agradezco mucho haber estado con nosotros. Gracias a mi querido amigo Marco por el like y gracias por todos los likes que nos regala, como siempre, por ser el anfitrión, en este caso, de esta transmisión, el ser el moderador estrella. Y pues ahí me estaba preguntando Antonio Sotelo por Tenax, la verdad es que no lo sé. Lo voy a seguir buscando, le voy a seguir mandando mensajes, no me ha contestado todavía, a lo mejor está ocupado, espero que esté bien y ya les voy a decir si lo sé, si me entero de algo, si me dice que no ha podido por alguna razón, yo les informo en las transmisiones del día de mañana o del día de pasado mañana o de cualquier otro día, les informo qué me dice Tenax, porque no ha estado aquí, la verdad es que lo extrañamos bastante, ojalá y regrese, ojalá esté bien. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, a Caminante Muñoz, a Meli, a Héctor Márquez, a todos los que están conectando. Si no les dije, si no lo escucharon antes, si están conectándose ahorita, échenos la mano, vayan al canal de YouTube, suscríbanse para que podamos llegar al límite, bueno, al tope, digamos, a los suscriptores, al número de suscriptores requerido. Y pues con eso vamos a multiplicar nuestra capacidad para poder hacer en vivos, no solo aquí, en TikTok, sino también hacer en vivos en YouTube, que eso es lo que nos ha faltado. Así que
Te los agradezco mucho. Y bueno, pues vamos a ver de qué hablamos el día de mañana, a ver qué información se va generando, a ver qué información interesante ocurre en el transcurso del día de mañana. Vamos a ver, espero que les haya gustado los temas del día de hoy. Pues ya saben que siempre hay información relevante, siempre hay cosas que comentar sobre lo que está aconteciendo en México y a veces, como ustedes saben, a nivel internacional también eh, hay análisis relacionado con la política exterior, no solo la política exterior de México, sino también pues lo que tiene que ver con la política exterior de diferentes regiones del mundo, particularmente las cuestiones de geopolítica, de las relaciones entre países. Eh, eh, yo particularmente, si se han fijado a los que han estado aquí, muchas veces hablo de los temas de la política internacional relacionado con pues la izquierda, relacionado con las luchas de la izquierda en diferentes países del mundo, bajo las amenazas que se encuentra precisamente la izquierda en países pues por Estados Unidos, ¿no? Por la política del gobierno de Estados Unidos que ha estado haciendo presiones de diferentes tipos para poder influir de manera directa o indirecta en la soberanía de diferentes países. Entonces, a veces los temas que tocamos son del orden internacional, precisamente para hacer una crítica constructiva, pero muy bien fundamentada, con datos duros, con datos comprobados, de cuál es la política de Estados Unidos y de por qué es dañina y perjudicial para los países que buscan ser autosuficientes, que buscan ser soberanos. Yo creo que mañana tengo una información muy detallada sobre precisamente lo que es la historia de la política de Estados Unidos, que pues en relación a eso precisamente ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones anteriores, hay mucha decadencia en cuanto a ese país. Hay un proceso de decadencia muy fuerte que se está viviendo en Estados Unidos y si no me lo creen, pues quédense porque el día de mañana se los voy a relatar algunas muestras del declive tanto económico, social, político, de del poderío de Estados Unidos en su influencia regional y en su influencia a nivel mundial. Ya es una cuestión muy clara que ha habido un efecto muy perjudicial de las políticas de Estados Unidos en cuanto a su imagen a nivel internacional. Se ha visto muy afectada la imagen de Estados Unidos y ya se ha visto muy claro que la política de ese país está mucho más centrada en afectar a otros países, enriquecerse a través de los recursos de otros países, en lugar de tener una relación sana, fraterna, de cooperación con otros países, como muchos países la llevan. Muchos países tienen una relación internacional con otros países basada en la mutua cooperación, sin afectar los intereses uno de otro. Sin embargo, y como les voy a platicar el día de mañana, la política de Estados Unidos es muy diferente, ha sido siempre muy diferente. Desde sus orígenes es una política eh, basada en el exterminio, basada en la invasión, basada en la conquista, basada en el colonialismo, en el imperialismo, en apropiarse de territorios y de recursos de otros países. Y bueno, yo creo que es muy sano que lo sepamos, ya con datos mucho más contundentes, mucho más veraces, comprobados, de lo que es y ha sido, y pues siempre ha sido, la política de Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos. Pues para poder conocer pues no sé si enemigo o no, para poder conocer al vecino, poder combatirlo, poder defenderse de él, pues lo primero que tenemos que hacer es conocerlo, ¿no? Conocer sus debilidades, conocer sus errores, conocer sus flaquezas y conocer sus arbitrariedades para poder defenderse. En fin, amigos, pues ahora sí, estaba ya haciendo tiempo, ya me quedan segundos, nos vemos el día de mañana, tengan una excelente noche, bye bye.